¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Juntos por tu Salud. Este programa producido gracias a la Gerencia de Transportes del Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. El día de hoy vamos a conversar un tema también muy importante, ¿no? Ya que se vienen las vacaciones de nuestros hijos, de los pequeños en casa. Entran ya de vacaciones, ¿no? Y de repente va a haber más tiempo en el cual van a estar en nuestra casa y paremos con ellos en todo caso. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la comunicación en la familia, ¿no? Por eso el día de hoy estamos con el licenciado Walter Góngora, él es coordinador de la Estrategia Regional de Salud Mental de la Dirección Callao, y él nos va a orientar, nos va a contar un poquito, de repente aconsejar también, ¿no? Y algunas recomendaciones para poder llevar una buena comunicación en familia, ¿no? Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En esta ocasión me agradezco por la invitación a TV Vial, al Gobierno Regional de Callao, y un saludo afectuoso, fraterno, de parte del doctor Aldo Lama Morales, que es nuestro director de la Dirección Regional de Salud. Efectivamente, vamos a tocar el tema de lo que es la comunicación en el hogar o comunicación en la familia. Si bien es cierto, últimamente como que no le estamos dando ese valor, ese tiempo que es muy valioso para lo que es la resolución de conflictos, ¿no? Resolución de conflictos, situaciones de toma de decisiones en el hogar, ¿no? Y esto en vista de que efectivamente tanto los padres trabajan y prácticamente los hijos están al cuidado de los abuelos o en algunos casos de los vecinos, tíos. Entonces se pierde ese valor de la comunicación, ¿no? Entonces, por esa razón es de que importantísimo, ahora que estamos saliendo de vacaciones, los chicos ya van a salir de vacaciones, importante la comunicación en el hogar. ¿Para qué es importante la comunicación? ¿Para qué? Como mencionaba, en el sentido de que efectivamente vamos a tomar decisiones frente a la crisis, a una crisis de familia, no económico, sino emocional, ¿no? Entonces vamos a tomar decisiones, vamos a sobre todo solucionar problemas que aún está ahí dentro, tanto del esposo como de la esposa. Entonces, en ese sentido, vamos a dar pequeños tips para que de esa forma podamos tener en práctica y poner en práctica lo que es la comunicación en el hogar. Le comento, hoy en la mañana nos veníamos de un evento y escuchando en el auto, ¿no? La radio, y nos da un consejo, ¿no? Que me llama mucho la atención, ¿no? Que para nuestros hijos solamente bastan 5 minutos de repente al día, ¿no? Toda la mañana la pasamos trabajando, de repente llegamos cansados, queremos de repente descansar, de repente cenar algo y echarnos a la cama, pero nos recomendaba antes de eso sentarnos con nuestros hijos, conversar y preguntarle, ¿no? ¿Cómo te ha ido el día de hoy en el colegio, ¿no? Muy importante, porque como mencionaba, ¿no? Por la situación laboral, ¿no? La necesidad de traer un pan más a la casa, hacemos de que, por ejemplo, la comunicación pues se pierda, ¿no? Entonces, de tal manera de que solamente sea de una situación superficial, ¿qué vas a cocinar hoy día? O tienes que almorzar tal cosa, entonces como que ya no hay esa armonía de la comunicación. Entonces, en ese sentido, importante, ahora que estamos saliendo de vacaciones, danos, como dices, solo 5 minutitos para con nuestros hijos. Estamos viendo y tenemos un buen índice dentro de lo que es, por ejemplo, los trastornos de la conducta en niños y adolescentes, ¿no? Como es la ansiedad. Uno de los que efectivamente la ansiedad es prevalente en esta etapa a nivel de la región Callao como salud, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que efectivamente todo esto muestra a que tengamos problemas dentro de lo que es el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya está concluyendo el año lectivo, va a haber muchos niños que van a estar jalados de año. Entonces, ¿qué sucede? De que efectivamente esto, por la situación de lo que no hay una buena comprensión, conflicto permanente entre los padres, entonces va a tener consecuencia para con los hijos. Entonces vamos a tener problemas dentro de lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pide solo 5 minutos. Ahora, por decir, han salido jalados, comuníquense con vuestros hijos. ¿Por qué? Causa, razón, motivo, y háganlo de una forma muy afectuosa, ¿no? Porque ¿dónde se aprende la parte del amor? Es en el seno del hogar, pero lamentablemente no la manejamos desde ese punto.
Inclusive a nuestros hijos comenzamos a ponerle sobrenombres, ¿no? Oye, gordo, cosas así. Entonces hace de que la autoestima en su propia casa no esté adecuado. Entonces, saliendo del hogar, que alguien, en este caso del colegio, mencione de decirle esa situación de decirle gordo, entonces va a tener consecuencia dentro de lo que es el bullying. Entonces ahí vamos a tener otro tipo de problema, ¿no? Entonces acá importantísimo la parte de lo que es efectivamente la comunicación en el hogar. ¿Y cómo es? Mire, yo diseño siempre en la situación de que la comunicación es como un puente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay? Está quebrado. ¿Y a consecuencia de qué? De que efectivamente no hay una comunicación, no hay una comprensión, ¿no? No hay esa empatía entre el esposo y la esposa. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer en todo caso nosotros? Queremos recuperar esa comunicación. ¿Qué debo hacer yo como padre, por ejemplo? Primero, número uno, ver el tiempo. El tiempo en el cual yo voy a hacer mi comunicación con mi esposo. Pero voy a dar a conocer no el problema del hogar, sino voy a dar a conocer sobre todo la parte de lo que cómo yo me siento como esposo y cómo se siente mi esposa como tal, como esposa, ¿no? Sin tocar aún el problema dentro de lo que es el hogar. Si no, empecemos por nosotros, cómo yo me siento, si me siento amada, si me siento querida. Entonces vamos a empezar, uno, por el tiempo oportuno, ¿no? ¿Qué sucede en nuestros hogares? Por lo general le tocamos el tema y justos faltando 10 minutos para salir del trabajo, o faltando 5 minutos que efectivamente uno llega cansado del trabajo a casa y en ahí como que se quiere tocar el tema, pero no en una situación de, diríamos, con el tiempo oportuno. Entonces esas son las consecuencias y yo pediría en ese sentido de que la comunicación sea oportuna, o sea, planificar, hablar, cómo yo me siento como pareja, ¿no? Parece mentira también esta situación de lo que efectivamente la esposa ya se olvida de lo que es ser amada. Ya no hay eso de decirle, hasta tiene vergüenza de decirle, amor, ¿y por qué no me amas? O sea, cositas así, detalles, que es muy importante en la parte afectiva, se pierde, ¿no? Entonces ya no hay esa situación de amor, sino es, yo estoy viviendo por mis hijos, ¿no? Solo por mis hijos, porque si no, o sea, se acabó la parte de lo que es la luna de miel. Y entonces, la monotonía que se dice. Y la monotonía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el varoncito? De que nosotros también descuidamos esta parte de lo que son los regalos. Ahora que se viene la Navidad, ¿no? No hay un regalo para la esposa. Y es fundamental de fortalecer la afectividad con la esposa. ¿Cómo uno se siente cuando le regalan un presente pequeño? Porque la esposa no necesita un regalo de lo que cueste buena cantidad, sino un regalo chiquito, pero que se le dé al esposo. Entonces, ¿qué dice en este caso la esposa? Se siente feliz. Porque automáticamente dice, ¿no? Mi esposo piensa en mí, por eso me trajo. Entonces, en ese sentido, hay muchas parejas, muchos de los varones, que descuidamos esa parte, ¿no? Ahora que se viene la Navidad, empecemos a cultivar lo que es la comunicación, ¿no? ¿Y de qué manera, por ejemplo, esta falta de comunicación o estos errores que cometemos en casa de comunicación podría afectar al niño, por ejemplo? Definitivamente que va a afectar al niño. ¿Por qué? Porque va a ver en que papá y mamá solamente se andan gritando en el hogar. Entonces, ¿qué está aprendiendo este niño? Que al gritoneo, o sea, pensando de que efectivamente papá grite o mamá grite, se solucionan los problemas. Y no es así. Entonces, eso va a repercutir en el colegio, ¿no? ¿Mediante qué? Como le mencioné, ¿no? Con la situación de lo que es la ansiedad, problemas de aprendizaje. Ese niño va a ser inquieto en el colegio. Creo que teníamos unas diapositivas por ahí. A ver, me gustaría que se muestre las diapositivas dentro de lo que es a nivel de la región Callao. ¿Se da cuenta? Mire, prácticamente tenemos en cuanto a lo que es trastornos de la conducta, tenemos una buena prevalencia de lo que es el trastorno de la conducta, igualmente por el trastorno de ansiedad, ¿no? El trastorno de ansiedad que es en la etapa niño,
¿no? Es un comparativo entre el 2014 y 2015 de que efectivamente cada vez la tasa está creciendo en lo que es problemas de aprendizaje y en nuestro contexto, o sea, netamente en el hogar. ¿De qué deriva el tema, por ejemplo, de los problemas de aprendizaje? Justamente a consecuencia de la violencia, ¿no? De que efectivamente no nos damos un tiempo para con nuestros hijos. ¿Qué sucede? Cuando uno llega de casa, del trabajo a casa, ¿no? Uno como madre, como padre, llega pues prácticamente de una ausencia de 12 horas, ¿no? Entonces, ¿qué uno hace? No va a ir de frente a llamar la atención al hijo, sino lo que por lo general se maneja, déjalo. Mira, ahí hay una situación de decir, ¿no? ¿Cómo le voy a golpear a mi hijo? Si estoy 2 horas y ya vamos a dormir. Entonces, situaciones en las cuales se van alimentando dentro de lo que es problemas de conducta. El niño en ese momento se va a sentir como, porque el niño, estando con sus padres, es para él un momento de luna de miel, ¿no? Entonces, donde él es el eje de atención en el hogar. Comienza a hablar, a hacer todo lo que efectivamente hacerse notar en todo caso, ¿no? Hacerse notar. Entonces, eso nosotros los padres lo manejamos como una situación de que, bueno, dejémoslos ahí porque estoy poco tiempo y no lo voy a golpear, no le voy a llamar la atención. Cosas así, ¿no? Entonces, que efectivamente esto repercute para lo que son problemas de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, importante la parte de lo que efectivamente es hablar con gran afectividad y el amor. A veces por la situación de la cólera, de la ira, lo decimos más por una situación del momento, del que se me salió de la cabeza y lo insultamos al esposo o empezamos a tener problemas pero fuertes. Entonces, ¿qué sucede? De que efectivamente esto de lo que es y se recomienda la parte afectiva no se va a dar. Entonces siempre di pensando, ¿no? Y dilo con corazón, porque la verdad es que se está viendo bastante en nuestra región a nivel de salud la violencia intrafamiliar. Está cada vez más fuerte y es preocupante. Preocupante es en el sentido de que tenemos un buen índice, ¿no? Ahora, muy posible que a nivel de colegio, a nivel educativo, muchos niños van a salir jalados, ¿no? ¿No? El tema de la depresión infantil, que también se ha escuchado, y creo que por ahí escuché una vez en una reunión, ¿no? ¿De qué manera esto se puede dar en los niños? Efectivamente, o sea, primero es la parte de lo que es la angustia. El niño está angustiado por los problemas que está viviendo y por los que ve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que este niño llega a una etapa de lo que es el estrés. Entonces seguimos, o sea, el niño está desapercibido, no, o sea, prácticamente no vemos, no le damos la importancia a lo que es esto de lo que es el estrés. Entonces pasa a lo que es la ansiedad. Entonces la ansiedad se hace cada vez más fuerte. Al final llegamos a lo que es la depresión. Y efectivamente tenemos, está creciendo en cuanto a lo que es esta patología de la depresión en niños. Ahí vemos otro, creo que este es trastorno de conducta, creo yo. Así es, trastorno de la conducta. Y efectivamente también dentro de lo que es 546 tenemos casos de ansiedad, ¿no? Ansiedad y depresión son diferentes. Así es, diferente, muy diferente. Porque el trastorno depresivo ya necesita dentro de lo que es situaciones farmacológicas, ¿no? Que tiene que ser derivado al psiquiatra. ¿En los niños también igual? En los niños también, importante. ¿Hay niveles de depresión entonces? Claro, hay niveles de depresión. Tenemos la depresión leve, moderada. ¿Y qué debemos hacer para evitar esto, por ejemplo? Justamente es ahora que estamos saliendo de vacaciones, la conversación con nuestros hijos. Decir, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue hoy día? Ponernos a su nivel del niño, ¿no? Porque hay muchos papás en que el niño quiere comentar, pero ya empezamos a poner una mala cara, ¿no? Entonces, a ver, dime. Entonces, como que lo coaccionamos al niño y el niño obviamente no va a querer comentar, ¿no? Entonces acá es importante ponernos a ese nivel. ¿Para qué? Para que la comunicación sea fluida y decirle de qué, por decir, ¿no? Él está comentando, porque lo que se ha visto cuando el niño comenta la verdad, lo castigamos, ¿no? Entonces hay una situación de que mejor digo la mentira y eso está mal, ¿no? Entonces en ese sentido es importante la comunicación con la parte afectiva, hacerle dar cuenta, porque recuerde de que en un niño, ¿no?, que tiene problemas de conducta, hay un momento en que efectivamente ese niño te va a escuchar,
va a ser cariñoso para contigo. Entonces hay que aprovechar la situación de la comunicación. ¿Por qué, hijo? Yo te amo. Y eso de lo que es la palabra te amo, muchos de los papás no lo dicen. Confunden la situación. Tenía un pacientito en el cual decía, pero doctor, ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo te amo? ¿No lo voy a confundir? ¿No? Entonces, eso es, o sea, situaciones en el cual no hay la costumbre, ¿no?, de parte de los papás a decir un te amo. Ahora, estas situaciones no es una cadena de repente de nuestros padres, por ejemplo. Así es. ¿No? Efectivamente, es una cadena y de los padres de nuestros padres. Y de, ¿no?, nuestros padres, ¿no? O sea, eso se va jalando, ¿no? Se va jalando cada vez más. Y a pesar que estamos dentro de la lucha constante en la eliminación de la violencia, pero justamente pasa esto en el hogar, ¿no? ¿Qué tanto influencia en nuestra sociedad, por ejemplo, como peruanos, ¿no? Influye bastante. Pocos líderes. ¿Por qué? Porque el temor, por ejemplo, en la hora del almuerzo, se recomienda conversar, pero muchos están con el televisor prendido, ¿no? El papá, mamá están viendo con el celular, o con el celular, con la tecnología del celular, todo eso. Entonces, ¿qué sucede? De que se rompió la comunicación. Importante, señores padres de familia, a que para tomar nuestros alimentos, apagar el televisor. Hacer de que los aparatos, en este caso de los celulares, dejarlos ese momento de poder tomar un desayuno. Entonces ahí gozar. ¿Cómo se forma un líder? Es netamente en el hogar. Si yo le voy a dar confianza a mi hijo y decirle, hijo, ¿qué opinas? Y en su opinión yo no me voy a reír, no lo voy a tomar como una situación que él no sabe. ¿No? ¿Qué sabes, niño? Recuerde de que esta misma tecnología lo hizo un niño. Entonces veamos y explotemos esa creatividad de ese niño, ¿no? Ellos ven, observan, y entonces ¿qué pasa? Cuando le damos la oportunidad que abren la mesa, así que se equivoque, entonces ¿qué va a suceder? Le estás enseñando a que sea líder, a hablar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se vaya a otra escena, que es el colegio? Ese niño va a hablar, va a decir, quiero opinar, y va a dar su opinión sin ningún temor. Claro. ¿Se da cuenta? Pero si en el hogar yo llego a decirle, ¿qué sabes tú? O lo reprimo, ¿qué va a suceder? Ese niño, la parte del talento de lo que es de ser líder, lo estamos cada vez, diríamos, minimizando, limitando. Entonces, acá, padre de familia, importantísimo en cuanto a la comunicación. En las horas de alimento, preguntar, decir, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Entonces le estás enseñando a que cuando el hijo, o en este caso los papás van a llegar, entonces también el hijo va a preguntar y va a decir, papá, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? No olvidemos la parte de lo que es nuestra situación de la facie, o sea, de nuestra cara, lo que dice todo, ¿no? Eso es lo que decimos la comunicación no verbal. Así es. ¿No? Si yo llego todo ogro a la casa, imposible que mi hijo me diga, papá, ¿cómo estás? Imposible. Entonces, por ese lado va a ser de que ese niño se limite. La tarea. Se está observando que muchos papás lo dejan con una tercera persona para que hagan la tarea. Entonces, ¿qué sucede? De que efectivamente no va a haber una situación de fortalecimiento para lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, acá es importantísimo esto de enseñar a los hijos lo que es la comunicación, la afectividad, decir con amor. A veces se pelean entre hermanitos y el papá, oye, deja, y no hay una explicación. Entonces acá se pide bastante la parte de lo que es la explicación. Decir, ¿por qué, hijo? O sea, ponernos a ese nivel. ¿Para qué? Para que entienda ese hijo, ¿no? Igualmente en lo que son las chicas tenemos, y esto de lo que es el amor va a repercutir para adelante. O sea, ¿en qué sentido? En que cuando tenga conflictos, ¿no?, ya sea con el enamorado, por decir en la etapa adolescente, va a sobrellevar y no va a entrar a lo que es la depresión, como se está viéndose bastante, ¿no? El tema de depresión. ¿Y cómo se trata una depresión en niños, por ejemplo? Efectivamente es dentro de lo que es derivado de los centros de salud, ¿no? Del psicólogo, es derivado a en este caso a hospitales o en nuestro centro regional de apoyo emocional, que tenemos ahí un psiquiatra.
¿Y qué tratamiento? Entonces, ¿Cuál sea, cómo es un tratamiento en...? Eso es de acuerdo a la evaluación del psiquiatra, ¿no? Que si efectivamente vamos a trabajar a nivel farmacológico y con terapia, ¿no? Entonces, esa situación que es importantísimo, ¿no? Entonces, que dicho sea de paso, mucho confundimos la hiperactividad con la malcriadez. Muchos de las mamás llegan a los establecimientos de salud y manifiestan, ¿no?, de que mi hijo es hiperactivo. Pero cuando uno le hace la evaluación, no es hiperactivo, sino es falta de reglas en casa. La dejamos así y preguntamos, ¿no?, ¿con quién está cuando usted se va al trabajo? Con mi abuelito, con mi mamá. ¿Y cuántos años tiene la mamá? 60 años, 65 años. Porque no se olvide de que ahora el rol de los abuelos es netamente en cuanto a la ayuda para la crianza de los hijos o de los nietos. Entonces, en este caso, ¿qué hace el abuelo? ¿No? Los abuelitos, ¿qué hacen? ¿No? Lo que antes se llamaba papá grande, ¿no? Porque antes se les decía papá, porque ellos se molestaban cuando uno le decía abuelito. En ese sentido, ¿qué hacen los abuelos, los papás? Lo que hacen es, efectivamente, ser condescendientes con el niño. Lo que no dicen con los hijos, por ejemplo, hay casos en el cual al hijo mayor, por decir, le ponían límites, ¿no? Pero ahora, como es un niño, o sea, y es un nieto, entonces es condescendiente, entonces se rompe las reglas. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el gran problema que está ocurriendo en muchos hogares. ¿No? Y todo esto a consecuencia de la comunicación, ¿no? Y importante, esto ¿no? Así es. Es importantísimo el decirte cómo te fue hoy día, ¿no? Porque siempre estamos con esta situación de la carga emocional, ¿no? Parece mentira, el trabajo, por ejemplo, es una situación en la cual si no manejamos bien nuestra situación emocional, la parte de lo que es laboral lo llevamos a la casa. Dígame, ¿qué tan importante podría ser, por ejemplo, esas terapias familiares? Justamente para el año que viene, se me adelantó, esa es una de las primicias en el trabajo que vamos a realizar en lo que son talleres psicológicos para lo que es el promover la comunicación en la familia. Vamos a trabajar en este caso con el mercado, se está haciendo las coordinaciones con el mercado central, con mototaxistas, con los chicos que trabajan mediante esta movilidad. También vamos a hacer capacitaciones. Esto para el año que viene, ¿no? Tenemos un programa o sea, van a trabajar con otras entidades, ¿se puede decir? Así es, locales, vamos a trabajar local, ¿no? Con la parte, diríamos, macro, ¿no? Dentro de lo que es el ¿Y qué es lo que va a haber? ¿Qué van a realizar? Son talleres, vamos a articular con educación para fortalecer las escuelas de familia, que es importante las escuelas de familia, y luego con organizaciones de base, ¿no? Como le digo, con mercado, diferentes entidades, donde vamos a tocar las puertas para que seamos invitados y a hacer talleres dentro de lo que es la promoción. ¿Estos talleres qué efecto pueden producir en la familia, por ejemplo? Definitivamente los talleres, toda la terapia siempre tiene un efecto positivo, ¿no? En hacer dar cuenta, en este caso a los padres. Y uno dice, pensé, como le decía hace poco, ¿no? Yo nunca le dije te amo porque pensé que iba a confundir mi hijo. Entonces vamos a fortalecer esas dudas, ¿no? En el buen trato, ¿no? En el amor, o sea, toda esa situación vamos a hacer de fortalecer mediante la comunicación, ¿no? No. Dentro de lo que es, por ejemplo, los agentes comunitarios, si se ha dado cuenta, son mayormente mujeres en lo que es el tema de la no violencia. Para este año, la Estrategia Regional de Salud Mental y Cultura de Paz de la Dirección Regional de Salud tiene ese compromiso y esa, diríamos, como un fortalecimiento vamos a formar varones en el tema de violencia. No violencia. En no violencia, ¿no? En la no violencia. Entonces, esa situación vamos a crear en lo que es este año. Más o menos está programado para el día de la no violencia, eliminación de la violencia contra la mujer. Vamos a hacer la juramentación de varones que van a ser agentes comunitarios. Y aún todavía no se ha visto en lo que es nuestra salud. Y una pregunta, ya que hablamos del tema de la familia, ¿qué pasa con estos niños, por ejemplo, o cómo debería ser la comunicación? Vamos a reformular la pregunta. Con
con aquellos niños que viven en una familia disfuncional, por ejemplo, que solamente es la mamá y el hijo, o el papá y el hijo, por ejemplo. ¿Cómo debería ser esa comunicación? Perfecto. Por ejemplo, en familias como lo llamamos disfuncionales, es justamente el momento oportuno de conversar con ese niño, hacerle dar cuenta. Mucho hace también la edad, porque también a eso tenemos que ser bastante prudentes en cuanto a hacerle dar cuenta, ¿no? Entonces, mediante uno es el tiempo. El tiempo, como les digo, es importante dentro de lo que es el tomar los alimentos, ¿no? 2, en la noche. En la noche empecemos a acostarnos a las tanto temprano para conversar con nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? De que efectivamente vamos a fortalecer la parte de lo que es la comunicación, ¿no? Y decir las cosas de corazón, porque no decirlo por el momento de la cólera, de la ira, sino decirlo desde la situación emocional, o sea, afectivo, ¿no? Y el otro, negociar. Nos olvidamos la parte de la negociación. No sabemos negociar para con nuestros adolescentes, ¿no? Somos muy volubles, nos dejamos rápidamente convencer. Entonces, lo que pusimos los límites prácticamente va a ser omiso. ¿Por qué? Porque, claro, flaqueamos, ¿no? Entonces, acá es importante, si uno pone los límites, el papá o mamá respetar esos límites, ¿no? Lo que se está viendo en familias disfuncionales es eso, ¿no? A veces llega el papá como en muchos casos, a visitarlo al niño, entonces es muy condescendiente. E inclusive a veces comienzan a inducir situaciones inculcando que mamá no está caminando adecuadamente. Entonces ese niño está contaminado dentro de lo que es esta parte emocional, esta parte de lo que es el afecto para con los padres. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber cólera en ese niño, ¿no? Entonces, claro, importante. Está inculcando un sentimiento de cólera, ¿no? Exacto. Y en caso de separación, pues a veces utilizamos a los hijos. Ahora, en el tema de adolescentes, ¿no? Cuando son familias disfuncionales, parece mentira, cuando se están separando los papás, acá el hijo mayor o la hija mayor se va empoderando. ¿Por qué? Porque la mamá se siente débil. Inclusive en algunos hogares se ha visto de que la mamá le consulta al adolescente, ¿no? Entonces, situaciones que efectivamente va perdiendo, ¿no? Esa situación de efectivamente de los límites. Entonces, en este caso, el adolescente va a hacer lo que más le guste, en este caso, de ir donde el enamorado. Aquí estoy yendo donde mis abuelos, por decir, ¿no? Entonces, no se va donde los abuelos, sino se va donde el enamorado. Entonces, por ese lado, prácticamente estamos perdiendo dentro de lo que es los límites y tener buenos hijos, ¿no? ¿Y qué sucede con estos niños? De repente la mamá está trabajando, de repente en verano, por ejemplo, ¿no? Que estamos de vacaciones, y asumen el papel de padres, por ejemplo. Uh-huh. Importante, mire, se está viendo niños de 9 años, porque por lo general menor, ¿no? Que cuidan al menor, ¿no? Mamá dice, mira, que lo vas a cuidar a tu hermanita, ¿no? Entonces está asumiendo una situación de autoridad, ¿no? Y se va a dar cuenta de que la acción, cuando hay una separación y donde le dejamos encargado al hijo mayor, ¿no? Estoy hablando entre 7 y 9 años, tiene la actitud del papá. Y se pone así, o sea, tanto es así de que imita la acción del papá, cómo toma el desayuno, su expresión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que a la hermanita, deja, no hagas, o sea, llega a tener un rol de papá, ¿no? Y eso está mal. ¿Por qué? Porque va a suceder de que efectivamente, cuando va creciendo, va a ser de que siempre sea una persona quien mande. ¿Autoritaria? Entonces, autoritario puede ser, y llegar a lo que es la violencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer? Justamente la comunicación. A veces está con el papá, con la mamá, y el niño sigue llamando la atención a la menor, delante de la mamá. Entonces la mamá solamente otorga, y como quien dice, haz caso al hermano. Y eso está mal, ¿no? Si mamá llegó, hay automáticamente, en el sentido de que, hijo, tranquilo, yo soy la persona yo soy mamá y tengo que llamar la atención. Entonces, ese rol es importante dentro de lo que son los límites,
Porque si no vamos a crear no vamos a comenzar con el liderazgo, ¿no? Sino una situación en la cual podemos fortalecer lo que es el machismo, lo que es la violencia. Por eso decía, mucho influye en nuestra sociedad, ¿no? Así es. Muy importante dentro de lo que es nuestra sociedad. Esto de lo que efectivamente estamos dejando de lado, la comunicación. Lo único que se escucha en muchos hogares es, amor, toma tanto y compras y hace el almuerzo tanto, ¿no? Entonces, anda al colegio. Lo que se ve, por ejemplo, en escuela de familia, es que no van los papás, los varones no van, sino quien va es la mujer. Y a pesar que la mujer también está trabajando, pero no va. O sea, no va el papá, ¿no? Siempre tenemos a la mamá, ¿no? Y en algunos casos tenemos hasta la mamá grande o la abuela, quien es la presidenta en este caso de la PAFA, ¿no? Sí. Y se está viendo bastante esa situación, ¿no? Entonces, cosas que efectivamente vamos a estar dentro de lo que es el conflicto, ¿no? ¿Qué hacer, licenciado, para poder cambiar estas situaciones? Mire, trabajar bastante. En lo que es el tema de salud, tenemos un gran compromiso para el año que viene de trabajar intensamente con los sectores, educación, como ya lo mencioné, las partes de lo que es las entidades, vamos a trabajar articuladamente para hacer los talleres dentro de lo que es la salud mental. ¿Y nosotros como padres qué debemos hacer? Justamente ello, o sea, ¿qué debemos hacer? Hacer de que en nuestro tiempo podamos organizar. Importante el tiempo organizar. Hacer de que yo salgo del trabajo y ahí se queda la parte laboral. Y estoy llegando a mi casa y me meto en lo que es netamente la labor de la casa. Entonces, en ese sentido, educación, estrategias, y esa la vamos a dar en lo que son los talleres, ¿no? Estrategias, ¿para qué? Para que justamente no lleve el problema de mi trabajo a la casa, o viceversa, ¿no? De la casa al trabajo. Entonces, se ha visto que en muchos hogares, o en los trabajos también, de que justamente por lo que tuvieron problemas, se viene al trabajo y toda melancólica, donde efectivamente lo que hablamos, la parte de la organización, del clima organizacional, no va a funcionar. Repercute, ¿no? Y a partir de cuándo se dan esos talleres? Esto vamos a empezar a partir de enero, ¿no? Ya se hizo todas las coordinaciones y a partir de enero, pues, población de nuestra región Callao, vamos a hacer de que los psicólogos, los 42 psicólogos de los establecimientos de primer nivel de atención, vamos a ir a tocar a entidades, colegios, para que de esa forma podamos hacer escuela de familia. Muy bien, licenciado, ya se nos acabó el tiempo. Esperamos volver a estar en una próxima oportunidad, realmente para poder seguir tocando más temas importantes, ¿no? Que tengan que ver con los niños, con la familia, con la sociedad, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Perfecto. Le agradezco bastante a TV Vial, Gobierno Regional, el doctor Félix Moreno, quien es médico de profesión, y por promover esto de lo que es la salud en lo que es TV Vial, ¿no? Ahora, como para una próxima vamos a hablar de lo que los niños salen jalados de año, ¿no? Eso es un tema importantísimo de que qué hacer frente a lo que mi hijo salió jalado de año. Entonces, ¿qué actitud tomar? ¿Qué acciones, ¿no? Entonces, ese tema vamos a hablar el próximo miércoles. Okay, licenciado, ¿no? Muchísimas gracias. Los esperamos. Muy bien, amigos. Esperamos que este programa haya sido de su mayor agrado. Nos estamos viendo el próximo miércoles a partir de las 3 de la tarde. Gracias. Muy buenas tardes.